Que Dios les bendiga, amadas y escogidas. Este día nos corresponde el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Podemos ver acá en este capítulo la importancia del servicio. También encontramos la traición de Judas, el nuevo mandamiento y la negación de Pedro. Algo bien importante en el ministerio del Señor, de cómo el Señor nos enseñó con su ejemplo el servir a los demás. En este caso inicia el Señor el versículo 1 en adelante, el lavamiento de pies de sus discípulos, como Él lava los pies de sus discípulos. Cuando alguien visitaba un hogar, las personas anfitrionas lavaban los pies de los visitantes, porque esto era una costumbre, debido a que en esa época se usaban sandalias y los caminos estaban llenos de tierra, de piedras, de lodo, y recorrían grandes distancias, quizás kilómetros. Entonces las personas siempre que entraban a una casa lo recibían de esa manera. Lavaban sus pies, era una costumbre judía, era algo que siempre se hacía. En este caso, el Señor siempre ha sido creativo en darnos enseñanzas, en enseñarnos parábolas. Siempre el Señor nos habla de lo cotidiano, nos habla de la naturaleza, nos habla de todo a través de todo lo que existe. Entonces el Señor viene y no solamente, ¿verdad? Como maestro enseñaba, sino que sus enseñanzas las llevaba a la acción. Y en este caso, en el versículo 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor tomó ese lugar de siervo, de lavar los pies de sus discípulos, con un significado muy importante. Pedro no quería que el Señor le lavara los pies porque le dice, o sea, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro llega a la conclusión y dice, bueno, Señor, no solamente los pies, sino que también la cabeza. Y empieza Pedro quizás a comprender o a sentir a Jesús, ¿verdad? De que Pedro tiene que ser parte de esto maravilloso que el Señor está haciendo. En el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. En el versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Qué significa esto? De lavar los pies a los demás. ¿Qué significa? El Señor, el significado que da es un acto de servicio. El Señor nos manda a servir, el deber de servir. No solamente el ser servido, porque es lindo que nos sirvan, que cuando llegamos a una casa nos ofrezcan, ¿verdad? Ya sea un vasito con agua, un refresco, una gaseosa, nos ofrezcan algo de comer. Qué lindo se siente cuando a uno lo atienden. Pero el Señor dice, necesito que ustedes sirvan a los demás. El deber de servir. Nosotros debemos de tener en cuenta esto. Qué bonito, porque alegramos el corazón del Señor cuando servimos con todo nuestro corazón y no nos duele servir. Algo del deber de servir, poner a otros en primer lugar, poner a los otros primero. Marcos 10:43 dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero
será siervo de todos. Mire qué bonito. O sea, si nosotros, ¿verdad? No es que queramos ser grandes, sino que el mismo servicio nos va a hacer grandes, pero para la gloria de Dios. El deber de servir, también cuidar de otros. El Señor nos envió a eso, a cuidar a los demás. Lucas 10:36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El acto de servir a los demás es cuidar a los demás, ya sea una persona enferma, ya sea una persona que está atravesando depresión, ansiedad, cuidar a los demás. Una llamada hace la diferencia. Sí, también debemos de honrar a otros. El Señor nos manda a servir. Miren, a mí me ha tocado esto mucho y ha ministrado mi corazón. Dice Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Qué importante esa palabra. Qué importante. Los que nosotras seguimos a Jesús, también Él pone ese sentir de servicio, porque le servimos por gratitud. El deber de servir nos lleva a recibir a otros. Juan 13:14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. El lavarlos los pies significa servicio. También hacerse cargo de otros. Volvió a decir en Juan 21:16, volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Eso es servir, hacerse cargo de otros, orar por otros, pensar en otros, reconfortar a otros, hacer lo bueno para los otros. Hay una gran lista que nosotros debemos de hacer, amadas y escogidas, hacia los demás. Vemos en este capítulo también que el Señor anuncia su muerte y anuncia la traición de Judas. En el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Una de las cosas duras para nosotros, ¿verdad? O para la mayoría, yo creo, es la traición. El Señor fue traicionado. El Señor, a pesar de ser Dios, 100% hombre, 100% Dios, también sufrió la traición, sufrió el dolor, sufrió la pérdida. Pero eso de ser traicionado por alguien cercano, pero aún así el Señor siempre, siempre nos perdona, porque muchas veces le hemos traicionado a nosotros. Dice en el 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero nadie entendió esto. Nadie entendió, pensaron de que Judas iba a ir a hacer un mandado del Señor o una compra, ¿verdad? Que podían necesitar. El Señor en ningún momento dijo, este es el sinvergüenza que me va a entregar. Nunca, porque el Señor no expone a nadie, por el contrario, el Señor tiene misericordia. El Señor luego da el nuevo mandamiento.
el nuevo mandamiento y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mi discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Cuando nosotros servimos por amor, las cosas cambian, las cosas son diferentes. La vida la vemos diferente. Porque quien nos mueve es Dios a servir, porque lo hacemos por gratitud y el amor de Dios que está en nosotros. Por eso dice en la carta del apóstol Juan, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios y el amor es primordial. El amor es esencial en nuestra vida. Ya para finalizar, el Señor anuncia la negación de Pedro. Pedro, un discípulo temperamental, ¿verdad? Le dice, Señor, mi vida voy a poner por ti. Jesús le responde, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Muchas de nosotras hablamos rápido y decimos, Señor, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? O nos comprometemos. Y al final no cumplimos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no ser como Pedro, sino que nosotros tengamos esa plena convicción de que si servimos o hacemos algo, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Un abrazo a cada una de ustedes, amadas y escogidas. Que el Señor les bendiga.